Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Tío, ¿qué os parece mi nuevo outfit para la temporada que viene? ¿Qué os parece, tío? El asesino con las gafas puestas ahí, arriba. Parece que tiene unas gafas de sol. Es la máscara que atraviesa, pero me da igual, se ve guay igualmente, tío. Esto es... en la tienda atómica venden un pack, ¿vale? De los Unstopables, el cual te van a dar los trajes de todos los superhéroes de los cómics, incluido Mortaja Plateada, que es este pavo. Mortaja Plateada, Silver Rope, no sé cómo se pronuncia. Pues está guapísimo el atuendo, ¿vale? Después, si le metemos el sombrero de pescador viejo, que se consigue en los... se consigue muy fácil. Lo tenéis en tienda, lo tenéis por el mundo en muchos lugares tirados. Si os gusta os lo digo exactamente dónde está, porque es que está en varios lugares. Y la armadura de Scout sigilosa, chavales. Es la única armadura de Scout, máscara de Scout que tiene los ojos verdes. Mirad qué guapos se ven por la noche. Está muy chulo, me gusta este outfit mucho. Y el collar de prisionero, tío, también muy común, que está en la cárcel, en la prisión. Hay muchos tirados que cuando te lo pones se iluminas de rojito, ¿lo ves? Abajo en el cuello. Me gusta este outfit, tío. Y como siempre, el ataúd, el asesino del yermo ha llegado. Mira, esta build que yo llevo está bien construida ahora, ¿no? Sí, tío, lo voy a explicar porque me parecen muy interesantes, tío. Porque llevo las dos cosas, las combinaciones en mi build para ir con pseudo armadura sin pseudo armadura, según me interese. Las legendarias realmente las que llevo son las que con las que quiero jugar, ¿vale? Me faltan subirla a tope, como veis. Poquito a poco la iré subiendo, tampoco me he puesto a subirla, pero esto en un ratillo se pueden subir. Pero así es como llevo mi build. Imagínate, cuando yo tenga a full esta, tendré 2 puntos más de inteligencia y 2 puntos más de suerte, los cuales podré emplear para potenciar más mi personaje. Este, por ejemplo, la pondría al máximo, o aquí a lo mejor le pondría esqueleto de adamianto también, ¿sabes? Para evitar eso, pero tal y como la tengo, me encanta la build, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando empecé a jugar Fallout, jugué con fusilero, después jugué con escopetero, pero no me centré en sacar una build acorde a ella, sin para sacarle potencial y tal, no, porque me aburrí, tío. Me di cuenta que como más he disfrutado el juego de Fallout es jugando con armas pesadas y con armas a comando, ¿vale? Entonces, ¿qué hice yo? Pues en principio era con un personaje full pesado y con otro personaje full comando. Me di cuenta que llevando estas 3 cartas, tío, artillero pesado, los 9 puntos para sacarle el máximo a las armas pesadas, y me di cuenta que llevando estas 3 pues puedo sacar el daño máximo con la build ensangrentado que el juego te permite para comando y pesada, ¿sabes? Entonces, desde ahí juego con una build mixta en todos mis personajes. Todos mis personajes, a excepción del de PvP, tienen build mixta, ¿sabes? Todo llevado pesada y comando, o comando y otra, o pesadas y otra, ¿sabes? Porque hay tantas armas buenas en Fallout y guapas, tío, que centrarte únicamente en un arma, saber un tipo de arma, a mí termina cansándome y aburriéndome. Entonces, de esta manera disfruto mucho el juego. Yo juego con 6 armas todos los días, ¿sabes? Todas las pesadas que juego y todas las de comando que juego. En total son 6 armas con las que juego todos los días, prácticamente. A no ser que la vaya guardando, haciendo pruebas que hacemos, etcétera. Pero así es como juego yo a Fallout. Esta, por ejemplo, es una carta que tú puedes prescindir de ella totalmente, la de farmacia de guardia, ¿vale? Pero totalmente, esa es inservible para las build. ¿Qué pasa? Que yo me he acostumbrado a ir con muy poca vida y con muchos super estimulantes. Siempre voy dándole a la derecha y metiéndome estimulantes, siempre. Prefiero eso, ¿sabes? Y sacrificar ese peso full que me dan los super estimulantes poniendo 3 puntitos de esta carta, ¿sabes? Pero ya te digo, si tú eso no lo pones ahí, tú puedes potenciar incluso más la build que tú lleves, ¿vale? Pero yo, tal y como tengo la forma de jugar, tío, me viene eso de lujo, ¿vale? Jugar de esa manera. Después, aquí igual, tío, si tú juegas, por ejemplo, con ensangrentado, sin servo armadura, esta carta la tienes que llevar. De hecho, hay un vídeo que vimos también con el máximo de defensa para ensangrentado, y son cartas que yo juego con ellas, tío, porque son muy buenas. La defensa que te da, que te sube, ¿sabes? Son muy buenas. Pero volvemos a lo mismo. Ahora mismo está ideada la build para ir sin servo armadura, ¿ok? Y tú dirás, sí, pero es que tienes ahí estabilizado. Te explico por qué. Imagínate que tiran una bomba. Yo estoy haciendo mis misiones, mis cositas, ¿vale? Tiran una bomba. Hostia, pues venga, vámonos a la reina. Vale. Te aconsejo que siempre que vayas a la reina o al coloso, o algún evento así con un enemigo chungo, ¿vale? Te pongas la pseudoarmadura. O cuando tú te pones la pseudoarmadura para ir a, por ejemplo, lo que yo recomiendo, a la bestia calcinada, por ejemplo, al coloso, ¿qué pasa? Tengo aquí cartas que no me valen, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo? Me quito acorazado y me quito ignífugo y las combino con estas dos. Vitalidad, que la tengo preparada ya al máximo, ignífugo la puedo meter al 3 nuevamente, y me pongo esta, que no la tengo ahora mismo porque he subido y he hecho prueba, al 1, ¿vale? Esqueleto de adamianto me la pongo al 1, ¿vale? Por ejemplo.
Cuando la tenga al máximo con los puntos legendarios que hemos visto arriba que quiero subir, voy a conseguir que el daño a las extremidades se elimine por completo, ¿vale? Entonces eso está muy bien. En una build ensangrentado que recibe mucho daño y tiene que soportar todo el daño posible, esto te va a sumar a esa resistencia que tú vas a tener, es decir, a esa reducción que tú vas a tener para morir, ¿no? Eso se lo pondría ahí al máximo cuando suba. Esta la pondría también al máximo, ¿vale? Entonces yo, con esta combinación que acabamos de hacer, estoy preparado para ir con servo armadura, ¿sabes? Hago el daño de... Le quito la armadura, el 45% de armadura al enemigo porque voy con la servo, ¿vale? La única, por ejemplo, que vemos aquí que no funciona para nada es Serendipia, porque solamente funciona sin servo armadura, ¿vale? Esta es una carta que yo también podría quitarla y meter incluso otra más que me potencie lo que sea, ¿vale? Pero dura tampoco la reina, o es solamente un ratito, entonces tampoco voy a cambiar todas las cartas. Cambiando únicamente la de resistencia por el tema de servo y sin servo, únicamente yo cambio estas dos, me voy sin servo. Que voy con servo, me las pongo, ¿sabes? Y el resto la voy dejando siempre fija, sinceramente. Pero ya te digo, puedes combinar eso, incluso que te quitas la servo armadura, pues te quita estabilizado, metes ahí otra que te combine, ¿sabes? Que te pones la servo, pues te quita serendipia, metes ahí otra. Pero en torno a esta build, jugar con ella para sacar máximo potencial, depende de la situación, con servo, sin servo, ¿sabes? A mí me parece muy muy interesante llevar una build mixta, tío. Como punto en contra te vas a encontrar, nunca mejor dicho, que va a haber cartas que yo no voy a poder meter para potenciarlo. Imagínate que, por ejemplo, vamos a comparar esta build con una build full pesadas. La build full pesadas, por ejemplo, tiene cartas interesantes como pueden ser recarga rápida, ¿sabes? Que podemos meterla ahí para potenciarla. Yo no, porque como llevo una build mixta, tengo que dedicar 9 puntos, en este caso a comando. O si quisiera ir mixto con escopetero y pesada, pues tendría que dedicarse a escopetero, ¿sabes? Ir poniéndola acorde. O pistolero, por ejemplo, pues a pistolero, etc. Y entonces, al yo dedicarle puntos a esa combinación de ir con varias armas quitando daño, pues no puedo potenciar más, por así decirlo, la build es decir, con la gente que se especializa en hacer únicamente una build con full pesadas o full comando o full tal, potencian más esa build con respecto a cartas que son interesantes. Ellos pueden recargar más rápido, por ejemplo, ¿vale? También está aquí escudo de balas, creo que era, o en suerte ejército de un solo hombre, ¿sabes? Que esto está muy bien también para las cartas pesadas, ¿vale? Pues esas cartas yo no las podría llevar porque quiero llevar una build mixta. Sacrifico esos puntillos a lo mejor de beneficio a cambio de, pues, reventar con rifles automáticos y reventar con armas pesadas, ¿sabes? Porque el daño máximo que ellos van a sacar, incluso con estas cartas puestas, es el mismo que yo tengo, ¿sabes? A no ser que tú te especialices en una carta build, una build de comando sigilo, daño crítico a full, entonces eso sí vas a sacar más daño crítico que yo, ya está, el daño crítico, pero el resto va a tener el mismo daño que yo, ¿sabes? Entonces yo con el tiempo me he dado cuenta que disfruto más el juego así. A lo mejor vosotros lo probáis y decís, hostia, esto es que es un rollo, demasiada arma, pum, ¿sabes? Ya te digo, es cuestión de gusto, tío. Muchos vídeos por YouTube donde la gente te dice la mejor build de no sé qué, esta es la mejor build, esta es no sé qué. Nadie tiene la receta de cuál es lo mejor, tío. Es que hay tantas formas de jugar en Fallout, chavales, que dependiendo de las cartas que te vayas poniendo te van a variar de una manera o de otra. Entonces yo lo que sí te voy a decir siempre es cómo funciona todo de Fallout. Esto funciona así, esto yo lo hago por esto y por aquello, a mí me va de esta manera bien. A lo mejor como yo juego a ti no te va bien o a ti no te gusta, ¿sabes? Es cuestión de gusto. Por eso te digo que yo prefiero que tú me digas, pues mira, Yayu, quiero jugar de esta manera y no estoy haciendo daño con escopetas, por ponerte un ejemplo. Pues yo te ayudo con las cartas y mi conocimiento que yo creo de las cartas que te van a venir bien a potenciar la build que tú tengas, tío. No te voy a decir, no, pues haz esto que es lo mejor. Para nada, sabes que a lo mejor tú dentro de 2 meses has aprendido mecanismos del juego y combinaciones que van de puta madre y que no se le ha ocurrido a nadie y dice, coño, mira, ya yo esto, ¿sabes? Y eso es así, realmente Fallout así. A mí de siempre, no solo Fallout, en todos los juegos me ha gustado experimentar, tío. Yo recuerdo que soy un fanático de la saga Soul, Dark Souls 1, Dark Souls 2, lo he jugado todo y me lo he pasado todo y he reventado el PvP en ese juego. Y yo hacía experimentos, tío, en ese juego porque me encantaba probar cosas, tío, ¿sabes? Me gusta mucho eso, la verdad. Y esta carta, pues, después de probar muchas cosas, di con la combinación perfecta para ser un pequeño tanque con un daño espectacular en el juego y ser muy competitivo tanto para cualquier entorno y cualquier circunstancia del yermo, tío. La verdad que me mola bastante. De hecho, también eso lo quiero hacer más de una ocasión porque, como tengo Legacy, juegos con Legacy, pero yo había un momento de Fallout
que yo no tenía Legacy. Yo jugaba con armas sin Legacy y he reventado igual, tío, ¿sabes? Mira, por ejemplo, con estas dos armas a mí me han encantado de siempre. Y yo he reventado muchísimo y la vamos a probar aquí para que veáis cómo revienta, tío. La minigun me flipa. Esto es un arma que revienta, ¿vale? Yo la llevo ensangrentada explosiva. Mi build ensangrentada, pues ensangrentada explosiva. Revientan, tío, igual, tío, ¿sabes? Yo con esto es con lo que he jugado siempre antes de conseguir la plama explosiva, ¿sabes? Esto es una lluvia de balas y siempre he jugado con ensangrentada explosiva o 2 tiros explosivas. La arma pesada, la habilidad explosiva es muy buena, pero muy buena, tío, porque por ejemplo, veis, yo estoy haciendo, aunque no le haga tanto daño como las otras, que están rotas, hacer lluvia de balas aquí, tío, rápidamente, ¿sabes? Pongámonos otra arma que me flipa, la calibre 50, ¿vale? Esto es otra arma que es una lluvia de balas, es dañina, tío. 2 tiros explosivos, ensangrentado explosivo, ¿vale? Es muy buena. Fijaros, tío, lo que dura el de este. De hecho, este incluso revienta más que la minigun. O sea que la minigun, al tener más balas, es muy efectiva también para eventos. ¿Veis? Pero yo he jugado siempre con estas dos armas para pesadas. Y en comando he jugado siempre con Pfizer, artesanal y ferrocarril, ¿vale? Que son muy buenas. Hasta que tuve el plasma. Perdón, el rifle láser explosivo. Que para mí es mi arma favorita de FAL, el rifle láser explosivo, tío. Y familia, muchísimas gracias por acompañarme en el directo un día más, tío. Sois muy grandes, de verdad, muy grandes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.